Muy buenos días a todos. Bienvenidos al módulo de contaminación interna con radionucleidos, también conocido como exposición interna. Mi nombre es Nancy Puerta Yepes, soy ingeniera física con una maestría en física médica y me desempeño en la Autoridad Regulatoria Nuclear como jefe del Departamento de Dosimetría Interna. ¿Qué es la exposición interna? Es la exposición a la radiación debido a una fuente que se deposita dentro del cuerpo. El escenario más común de esta exposición es intencional, es la que comprende, por ejemplo, los millones de pacientes que al año reciben radiofármacos para procedimientos de medicina nuclear. Ustedes van a ver que a lo largo de este capítulo yo voy a llamarlo más a este tipo de exposición como exposición interna más que contaminación interna, porque todos los seres humanos tenemos trazas de material radiactivo dentro de nuestro cuerpo y no por eso estamos contaminados. La existencia de esas trazas se deben a los radionucleidos naturales que están presentes en todas partes. En nuestro cuerpo existen, por ejemplo, trazas de potasio 40, tritio, carbono 14. ¿Cómo se incorpora material radiactivo? Ya lo habíamos visto, por inhalación, ingestión, absorción a través de heridas, o muy pocos radionucleidos pueden atravesar la piel sana, como el tritio y el yodo. La inhalación es la vía principal de incorporación en una situación ocupacional normal, pero cuando tenemos un accidente, la absorción a través de heridas, y tanto la inhalación como la absorción a través de heridas, cobran un papel muy importante. La ingestión es una vía crítica para el público cuando tenemos liberación de material radiactivo al medio ambiente. Una vez que el material radiactivo ingresa, dependiendo del metabolismo que sigue, se va a ir acumulando en diferentes partes del cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la exposición interna y la exposición externa? Como su nombre lo dice, cuando tenemos una exposición externa, la fuente se ubica externamente y por lo tanto la radiación que más contribuye a la dosis va a ser la gamma y la que menos la alfa, porque vimos que se frena con unos centímetros de aire, así que es muy poco probable que llegue a mi cuerpo y entregue dosis. En contraste, cuando incorporamos material radiactivo, la radiación que más contribuye a la exposición es la alfa, seguida de la beta y finalmente la gamma. Como vemos en la figura de abajo, tanto la radiación alfa como beta, una vez que ingresa dentro de nuestro organismo, no tiene la capacidad de salir de él. Es decir, va a entregar toda su energía en el órgano donde se deposite. La radiación gamma puede entregar dosis de forma local, pero lo hace de una forma muy ineficiente y en general es capaz de salir fuera de nuestro organismo. Ahora, una definición que debemos tener muy en cuenta en dosimetría interna es la incorporación. Cuando hablamos de incorporación nos referimos a la actividad total que está siendo incorporada de un material radiactivo, mientras que en los órganos se va a ir depositando una fracción de esto que se incorporó. Ahora, en la exposición interna implica 4 etapas sucesivas. Es decir, primero se tiene que dar el ingreso a través de una vía de entrada, luego de este ingreso va a haber un depósito de este material radiactivo en el sitio de entrada, por ejemplo, si es por inhalación, en el pulmón. Luego va a haber una transferencia a través de fluidos corporales a tejidos y órganos sistémicos. Y luego estos tejidos y órganos pueden retener este radionucleido dependiendo del metabolismo que éste siga. Y finalmente tenemos la depuración de este material radiactivo. Ahora, cualquiera que sea el órgano o tejido donde se me deposite mi material radiactivo, que se conoce como órgano fuente, este va a ser eliminado progresivamente a través de 2 procesos. La eliminación biológica, ¿sí? Es decir, este material radiactivo va a pasar a otros órganos hasta que finalmente sea eliminado, principalmente por orina o heces, y la otra va a ser el decaimiento radiactivo, es decir, físicamente va a ir desapareciendo a medida que va decayendo. Entonces, este material radiactivo que quede presente dentro de mi cuerpo va a continuar irradiando mis tejidos hasta que sea eliminado, ya sea por un proceso físico o biológico.
o hasta que forcemos su eliminación a través de una contramedida médica, por ejemplo, dándole un tratamiento de decorporación. Ahora, ¿de qué va a depender el daño? El daño va a depender de varias cosas, según el tipo de emisión que esté emitiendo este radionucleido, el tejido que está siendo irradiado y el tiempo que va a estar presente este radionucleido en cada órgano. En el caso, por ejemplo, aquí a la derecha de la radiación alfa y beta, ¿sí? Ya dijimos que un radionucleido que emite alfa o beta solamente se va a irradiar el órgano o tejido donde se deposita esta radiación, es decir, el órgano fuente. En la radiación gamma, como vemos a la izquierda, se irradia el tejido, el órgano tejido fuente y órganos vecinos, pero ya dijimos que lo hace de una forma muy ineficiente y en general pueden estas gamma en realidad salir de nuestro cuerpo. Es justamente esta capacidad que tienen estas gamma de salir del cuerpo que podemos hacer uso de detectores para medir directamente a este tipo de radiación con detectores que ubiquemos fuera del cuerpo, por ejemplo, con una cámara gamma y tener imágenes de los órganos fuentes. Entonces, ya dijimos que cuando se incorpora material radiactivo, las dosis resultantes van a estar recibidas durante todo el tiempo que el material radiactivo permanezca dentro de nuestro cuerpo. Entonces, se define una magnitud muy importante que es la dosis efectiva comprometida, ¿sí? Solamente se calcula para interna y ¿qué representa? Va a ser la dosis efectiva que el hombre o la persona de referencia está comprometida a recibir durante un periodo de compromiso que representa toda su vida por la incorporación de ese material radioactivo. Ese periodo de compromiso se asume por definición como 50 años para los adultos y hasta una edad de 70 para los niños. El símbolo para trabajadores, por lo tanto, lo van a ver como una E mayúscula y entre paréntesis 50, refiriéndose 50 al periodo de compromiso en el cual se calcula toda la dosis que va a recibir por ese radionucleido. Ahora, cuando tenemos un accidente con contaminación interna, es importante no solo evaluar la dosis efectiva comprometida que está asociada a la ocurrencia de efectos estocásticos como el cáncer, sino que si tenemos la liberación de iodos es muy importante hallar la dosis equivalente en la tiroides, ¿sí? Para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cáncer de tiroides. Y si queremos evaluar los efectos determinísticos, debemos hallar es la dosis absorbida. Ahora, ¿en qué órgano se me va a depositar el material radiactivo? Bueno, eso va a depender de varias cosas, de cuál es la vía de incorporación, si es por inhalación, del tamaño de la partícula, de la forma físico-química de ese material radiactivo. Por ejemplo, los yodos, ustedes saben que se van a acumular en la tiroides, ¿sí? Otros radionucleidos, como el plutonio, el radio, el estroncio, en general, los actínidos son muy afines por los huesos, ¿sí? Y un órgano crítico, por ejemplo, para el uranio es los riñones. Sin embargo, si yo incorporo por inhalación compuestos muy insolubles de uranio o de actínidos, ¿sí? Como el americio y el plutonio, estos van a permanecer mucho tiempo en el pulmón antes de pasar a sangre y pasar a el hueso. El tritio y el cesio son radionucleidos que podemos considerar que se distribuyen homogéneamente en todo el cuerpo, porque el tritio se distribuye en el agua del cuerpo de una forma muy uniforme y el cesio sigue el mismo metabolismo del potasio, es decir, va al músculo. Bueno, entonces para describir, ¿sí?, el movimiento, la dinámica de estos radionucleidos dentro del cuerpo, debemos hacer uso de modelos que se llaman modelos biocinéticos, ¿sí? La Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, ha desarrollado modelos específicos para trabajadores y miembros del público, modelos biocinéticos. Aquí vemos una representación general y el enfoque de la ICRP es usar estructuras compartimentales, donde los órganos y tejidos están representados por compartimentos, los cuales están conectados entre sí
mediante flechas que indican a dónde va el radionucleído. Entonces, esta ICRP ha desarrollado modelos específicos para el tracto respiratorio, el tracto digestivo y modelos sistémicos que son para modelar la circulación sistémica. O sea, una vez que el radionucleído se absorbe a sangre, estos modelos me van a indicar a qué órganos van y son específicos de cada material. Hay un modelo de heridas, pero no está desarrollado por la ICRP, sino por la NCRP de Estados Unidos, el cual es importante comentarlo porque nos sirve para evaluar el caso de heridas. Bueno, entonces, según sea la vía de incorporación, yo puedo utilizar estos modelos biocinéticos y se usan como la base para calcular los coeficientes de dosis efectiva comprometida que se simbolizan con una E minúscula, o sea, son las dosis por unidad de incorporación. Y estos coeficientes me permiten calcular fácilmente cuál sería la dosis efectiva comprometida en una persona de referencia si multiplicamos estos coeficientes por la actividad total que incorporó la persona. La compilación de estos coeficientes la podemos encontrar en la guía AR1 o en la GCR parte 3, la publicación de la OIE. Ahora, la incorporación, ¿cómo la calculamos? Bueno, para estimar la incorporación necesitamos medir a la persona, ¿sí? Las mediciones que se hacen de forma directa sobre la persona, sobre un órgano específico, se llaman mediciones directas o in vivo. Y nos permiten detectar radionucleídos emisores gamma, ¿sí? Porque de forma in vivo podemos detectar cuál es la radiación que sale de la persona y solamente los emisores gamma son capaces de hacer esta acción. Se detectan en general con detectores de yoduro de sodio y de germanio hiperpuro. Aquí vemos un ejemplo a la izquierda de una medición de todo el cuerpo, sentado o parado, ¿sí? O mediciones de órganos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos una medición de actínidos en pulmón o de yodo en la tiroides. Ahora, si la persona incorpora material radioactivo que es emisor alfa o beta puro, esta radiación no puede salir del cuerpo, así que necesariamente vamos a tener que medir sus excretas. La medición de esas excretas se llaman mediciones indirectas o in vitro. Ahora es importante señalar que si la persona incorporó un radionucleido emisor a gamma, en las excretas yo también voy a poder detectar esas gamma y medirlas directamente con un detector de yoduro de sodio y germanio hiperpuro. Ahora, si la persona incorporó un radionucleido que es alfa o beta, necesitamos sí o sí medir este tipo de radiación en las excretas. En general requieren un tratamiento y se miden con un detector de centelleo líquido y o espectrometría alfa según corresponda. Por eso es tan importante solicitar, ¿sí? Cuando tenemos una sospecha de contaminación interna, una muestra de orina, porque independientemente de la radiación, ¿sí? de radionucleído, cualquiera sea su radiación, la podemos detectar a través de esta muestra. Ahora, para comparar este resultado de medición de orina, resulta muy útil esta app que se pueden bajar de forma gratuita al celular, el cual se puede evaluar el resultado de esta medición de orina y comparar con los niveles que recomiendan una intervención, es decir, una terapia de decorporación. También tenemos otra publicación de la OIEA, que son recomendaciones para el manejo médico de la intervención de personas internamente contaminadas, donde podemos encontrar, por ejemplo, niveles de referencia e incorporación que corresponden a niveles donde ya se recomienda la decorporación para cada radionucleído. Es decir, si yo ya sé cuánto incorporó la persona de un determinado radionucleído y lo comparo con estos niveles de referencia, si son mayores, la decorporación estaría indicada, ¿sí? Estos niveles son recomendables que los vean, pero para el yodo
yo recomendaría más la publicación de la NSRP que ven acá, la número 161, que también es la que utiliza la FDA para el yodo. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que hay un mayor riesgo de cáncer inducido por yodos radioactivos dependiendo de la edad y es más sensible para los niños y los no nacidos. Entonces se recomiendan unos niveles de referencia significativamente más bajos para diferentes grupos etarios que tienen mayor riesgo con relación, por ejemplo, a la guía anterior que está hecho para un adulto genérico de referencia. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de tratamiento que se han aplicado en las situaciones de emergencia que se han tenido a nivel mundial. Por ejemplo, el azul de Prusia, ustedes saben que se utiliza para el caso de cuando se indica la decorporación de cesio, ¿sí? Este azul de Prusia lo que hace es que forma un complejo insoluble a nivel del tracto gastrointestinal y hace que se aumente la excreción en heces de este cesio y se evite la absorción en el torrente sanguíneo a nivel del intestino. Ahora, como les había comentado, en el caso, por ejemplo, de los actínidos, se deposita muy rápidamente en el hueso y por eso es muy importante para los actínidos que son el plutonio, el americio y el curio, si hay una contaminación con este tipo de radionucleidos, está aprobada el tratamiento con el DTPA. Este DTPA lo que hace es que forma complejos iónicos estables con los actínidos y se excretan en la orina. Ahora, es importante que este DTPA no es para el uranio, que aunque es un actínido, se usa otro tipo de tratamiento. Ahora, vienen dos formas, calcio DTPA, sin DTPA. El calcio DTPA es más eficiente que el sin DTPA, pero por ejemplo, si es una persona que está embarazada, se recomienda evitar el calcio DTPA porque ha demostrado su teratogenicidad en animales. Estas son las dos formas de administración, vía intravenosa o por nebulización de estos dos tipos de fármacos. Ahora, en el caso del uranio, ¿sí? El órgano de riesgo son los riñones. Entonces, el tratamiento indicado es con bicarbonato de sodio, el cual forma un carbonato de uranilo no tóxico que alcaliniza la orina y reduce así el daño en el riñón. En el caso del tritio dijimos que sigue la misma ruta del agua y por lo tanto, digamos, el tratamiento es tratar con hidratación oral. O sea, lo que da como resultado que se diluya ese tritio y se aumente la excreción. Por ejemplo, la vida media biológica del tritio, sin el tratamiento es de 10 días, pero si administramos, si se hace una hidratación oral de una tolerancia de hasta 3 a 4 litros por día, se reduce la vida media a 3 a 5 días. Ahora, para el yodo se utiliza el bloqueo de los yodos radioactivos, el bloqueo de la tiroides con el elemento estable, o sea, con el yodo estable, ¿sí? El yodo, por ejemplo, uno de los yodos más radiotóxicos es el yodo 131, que es muy común después de un accidente con un reactor, armas nucleares o incidentes que involucren la liberación de productos de fisión, ¿sí? Este bloqueo de yodo es mejor si se administra dentro de las primeras 4 horas. Muchas plantas de energía nuclear que saben cuándo puede ocurrir una liberación de material en el ambiente, incluso capacitan a la población más cercana de riesgo para proveerles una pastilla de yodo estable y que se la tomen antes de que esa nube radiactiva pase, siendo más efectivo este bloqueo. Ahora, si la liberación de yodo ya se dio, el efecto es limitado, o sea, se recomienda bloquear la tiroides hasta después, hasta antes de las 10 horas, ya después de las 12 horas, 10, 12 horas, ya no tiene efecto bloquear la tiroides. Ahora, en los diferentes tipos de emergencia de radiación que vemos acá,
¿sí? Cuando ocurre liberación de material radioactivo al ambiente, es decir, en forma de polvos, líquidos, gases, es cuando se puede ocurrir la contaminación interna. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos accidentes de gammagrafía, si no hay una vulneración de la fuente, es muy poco probable que tengamos una persona contaminada internamente. Ahora, hay aproximadamente 8.000 radionucleídos. ¿Tenemos que estar preparados para todos estos? No. En realidad, en los accidentes graves de exposición interna, bueno, en los accidentes graves que se han visto a lo largo de la historia de contaminación interna, los radionucleídos son relativamente pocos, ¿sí? En general, los radionucleídos, las contaminaciones internas pueden ocurrir en el ambiente laboral y los que se pueden observar son estos, ¿sí? Principalmente el cesio 137, cobalto 60, iodos, carbono 14. Después de un accidente en una planta de energía nuclear, los más importantes son los yodos y los cesios. Y cuando tenemos la explosión de dispositivos nucleares improvisados y armas nucleares, empiezan a ser muy importantes los isótopos del plutonio, el americio, el uranio. Y cuando tenemos dispositivos de dispersión deliberada, como son las bombas sucias, no es posible predecir con qué radionucleido lo van a contaminar, pero a lo largo de la historia se tiene evidencia que estos son básicamente los radionucleidos que se han visto cuando se contaminan este tipo de bombas. Entonces, cuando tenemos un accidente de este tipo, como les digo, en general, es en un entorno ocupacional, muy pocas personas contaminadas, pero si llegase a ocurrir un evento con múltiples víctimas, ¿sí? Donde están involucradas a veces explosiones o un choque vehicular, siempre es más importante hacer el triage del trauma, el triage convencional, porque sabemos que la radiación no pone en riesgo inminente la vida del paciente, pero las lesiones convencionales severas sí. Entonces, estas lesiones tienen una prioridad absoluta. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que es muy poco probable que los niveles residuales de la radiación del paciente constituyan un peligro para el personal médico. ¿Sí? Ya dijimos que la radiación alfa y beta no puede salir del cuerpo, así que si está contaminado internamente con este tipo de radiación, no me va a afectar a mí. Por ahí, si está contaminado con radiación gamma, esa radiación gamma sí me puede llegar, pero esos niveles residuales son muy pocos. Incluso en las situaciones más severas de contaminación interna, como fue en Goiânia, una niña que ingirió una fuente de un Becquerel, la dosis que recibió el personal médico que la trató fue del orden de los 5 milisieverts, que es muy poco. Ahora, si el paciente está contaminado externamente, con el equipo de protección personal adecuado, va a ser suficiente para que no dispersar esa contaminación y no contaminarse también la persona que lo trata. O sea, si seguimos esas precauciones universales, no tiene por qué haber una contaminación de la persona que lo trata. Ahora, recordemos los pasos en casos de emergencia con contaminación interna. Si en la escena, lo primero que nos vamos a preguntar es si corre peligro la vida. Si corre peligro la vida, la indicación es estabilizar. Si no es posible, hay que trasladar inmediatamente al hospital, incluso si están contaminados externamente. Ahora, si en la escena corre peligro la vida y fue posible estabilizar, bueno, lo ideal sería remover la ropa antes de trasladarlo al hospital. Seguidamente, si ya estabilizamos, el acto seguido sería hacer este triage complementario, que es el triage radiológico, donde evaluamos parámetros clínicos y de laboratorio. ¿Qué parámetros clínicos? La cronología y severidad de los pródromos, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la diarrea, ¿sí? Y parámetros de laboratorio como el hemograma, o si hay posibilidad de enviar una muestra de sangre para que se haga una dosimetría citogenética.
Bueno, seguidamente, si la persona puede que esté contaminada externamente, deberíamos monitorear la contaminación externa, ¿sí? Con detectores, pero las prioridades son las heridas, los orificios y la piel intacta. Y registrar qué partes del cuerpo y con qué actividad están contaminadas estas personas. Ahora, seguidamente, ¿sí? Lo ideal es tomar una muestra, un hisopado nasal y hacer una medición de esta en lo posible en las 2 primeras horas, porque sabemos que esa actividad que yo detecte en el hisopo nasal va a corresponder al 10% de la incorporación. Entonces, rápidamente podemos estimar cuánto incorporó la persona. Ahora, importante saber que en caso de no obtener resultados, no se puede descartar una contaminación interna. Ahora, si la persona está contaminada, entonces, ¿cómo se descontamina? Lo primero es quitarle la ropa, que eso elimina el 90% de la contaminación, y si la contaminación persiste, puede ser indicada una descontaminación total húmeda, o dependiendo de mis recursos, si yo no puedo descontaminar, hay muchas víctimas, puede ser recomendada una descontaminación parcial, donde se enfoque principalmente en la descontaminación de manos y cara, o indicarse una descontaminación domiciliaria. Ahora, importante que si hay signos de irritación, siempre detener las maniobras. Luego, y es muy importante para internas, si tenemos sospecha de contaminación interna, solicitar una muestra de orina, una muestra puntual de orina, que puede ser como un estado basal, y solicitar el inicio de la recolección de una muestra de 24 horas de orina. Si hay posibilidad en mi centro de medir, hacer una medición directa de todo el cuerpo, sería también muy importante. Algunos servicios de medicina nuclear que tienen cámara gamma lo pueden hacer. Y si se sospecha la incorporación de yodo radiactivo, se debería hacer una medición directa de tiroides que sea adicional. Ahora, importante para el médico que solicita esta medición de esta muestra de orina, que registre el momento y hora, el día y hora en que la muestra es tomada para poder hacer el cálculo de la incorporación. Ahora, la decisión de tratar, la decisión de tratar va a depender del nivel de contaminación, del perfil de riesgo de la contramedida y la extensión del evento de radiación, de la disponibilidad de recursos y la probabilidad de que el paciente sobreviva. Entonces, en general, si la dosis efectiva comprometida es menor a 20 milisievert, ¿sí? El tratamiento de incorporación no es indicado. Para dosis efectiva comprometida mayor de 200 milisievert, sí se indica que haya un tratamiento, obviamente lo decía el médico, dependiendo de las otras cosas que hablamos, y entre 20 y 200, aunque es muy poco probable que haya efectos clínicos, es necesario hacer más mediciones para tener más precisión de esta dosis. El tratamiento médico es el criterio del médico que lo aplique o no, ¿sí? Por ejemplo, si es con tritio y el tratamiento es hidratación oral, quizás lo puedan considerar en este rango. Ahora, entonces, es importante que para el caso del yodo, en el caso del yodo, se estime cuál es la dosis proyectada en la tiroides y dependiendo de la edad, por ejemplo, para mujeres embarazadas y niños, si esa dosis proyectada en la tiroides puede ser mayor o igual a 50 miligray, ya se indica el bloqueo de la tiroides. Ahora, es importante recordar que ese bloqueo tiene una ventana de duración, o sea, solamente se puede hacer profilaxis si la medición se realiza dentro de las 10 horas posteriores a la incorporación, ¿sí? Bueno, en esta tabla, en esta página que podemos encontrar esta tabla, que es del
Ministerio de Salud de los Estados Unidos está muy buena porque para cada radionucleído no solamente da el tipo de radiación y mayores caminos de exposición, focos de acumulación, sino que indica cuál sería el tratamiento y si, por ejemplo, en el caso del cesio, que es azul de Prusia, si damos en el azul de Prusia, nos da indicaciones de cuál es el dosaje y la duración del tratamiento. Bueno, entonces, y para terminar, me gustaría comentarles un poco del accidente de Goiânia. La descripción total del accidente está en esta publicación que se la pueden bajar de la página de la IAEA de forma gratuita, pero yo les voy a mostrar el abordaje nada más de la parte de la dosimetría interna. Este accidente ocurrió el 13 de septiembre de 1987 en Goiânia, una ciudad que queda a unos 1.300 kilómetros de Río de Janeiro. Ocurrió porque dejaron abandonado un equipo de teleterapia, el cual tenía dentro una fuente obsoleta ya para teleterapia de cesio 137, que al momento del accidente tenía 1.375 curie. En este caso, digamos, este lugar abandonado, donde abandonaron esta fuente, dos chatarreros logran sacar el cabezal de esta fuente, se lo llevan, ¿sí? Y vulneran el cabezal dejando al descubierto esta fuente radiactiva y luego de unos días la venden a un comerciante, que el cual, esta fuente, que es una sal muy soluble, muy dispersable, tiene una capacidad emite como una luz azul que este comerciante le asignó como unas propiedades místicas y llamó a muchos familiares y amigos para que vieran esta propiedad, que todos, muchos se lo llevaron como souvenir a su casa, se lo impregnaron en el cuerpo. La niña que yo les comentaba, que fue la que más se contaminó internamente, era porque estaba jugando con una piedrita mientras se comía un sándwich. Y varios días después, la mujer de este comerciante empieza a notar que hay muchas personas con síntomas gastrointestinales y empieza a sospechar de este material luminoso y recoge lo que puede, lo lleva en una bolsa, a través en un bus y lo lleva a un centro de vigilancia sanitaria, donde ahí se detecta que es material radiactivo y se inicia la emergencia. Como consecuencia de esto, 112.000 personas fueron monitoreadas. Pensemos que en ese momento habían 800.000 personas en Goiânia. De esas casi 100.000 personas, de esas 112.000 personas, aproximadamente 250 encontraron que estaban contaminadas, pero 120 solamente están contaminadas en ropas y calzado y 129 sí tenían una contaminación externa e interna, ¿sí? De esas 120, 50 desarrollaron síntomas de SARS y síndrome cutáneo radioinducido. Ahora, con relación a las personas que estaban contaminadas internamente, se recolectaron y se enviaron muestras de orina y heces al Instituto de Radioprotección y Dosimetría de Río de Janeiro. Y a mediados de noviembre se improvisó un sistema de medición de todo el cuerpo en el hospital de Goiânia para hacer mediciones in vivo de estas personas. Ahora también se tomaron muestras de sangre para hacer dosimetría citogenética. Entonces, al momento de este accidente ya se conocían modelos, modelo biocinético para el cesio que se podía usar para dosimetría interna. Y, por ejemplo, aquí vemos que se sabía que una vez que el cesio ingresaba sangre, se eliminaba 4 veces más por orina que por heces. Entonces, si se daba se administraba este azul de Prusia, lo que hacía este azul de Prusia era disminuir el cesio en la circulación enterohepática
y aumentar la cantidad de cesio excretado por heces. Aquí vemos, por ejemplo, las mediciones in vitro que se le hicieron a una de las personas antes de administrarle el azul de Prusia. En rojo vemos las mediciones de orina y en azul las de heces. Vemos que antes de administrarla la eliminación a través de orina, ¿sí? La actividad en orina era mucho más grande que en heces. Cuando empezó el tratamiento con azul de Prusia, la eliminación a través de heces aumentó mucho más que la de orina. Entonces ahí vemos que el tratamiento funcionó. Asimismo, las mediciones in vivo también sirvieron para demostrar que cuando se usaba el azul de Prusia, la disminución del cesio en todo el cuerpo era mucho más acelerada que cuando se suspendió este tratamiento. Ahora, también se dieron diferentes dosis, 3 diferentes dosis a los pacientes de diferentes edades, pero por ejemplo, a partir de este accidente se evidenció que no existía estadísticamente ninguna diferencia entre estas 3 dosis, porque la vida media biológica no cambiaba. Entonces, de ahí se obtuvo que la mejor dosis para darle azul de Prusia a los pacientes es de 3 gramos por día. Aquí vemos los resultados, una comparación entre la dosis estimada por citogenética en rojo y la dosis estimada por mediciones para la dosimetría interna, la dosis por interna. Ahora, ¿por qué creen que es tan diferente? Bueno, porque en la dosimetría citogenética en realidad estamos estimando también la dosis por exposición externa. Y en general la mayoría de personas del accidente Goiânia recibieron más dosis por externa que por interna, ¿sí? Salvo la niña que ingirió esta piedra, esta actividad tan alta de cesio 137. Ahora, en el manejo de los pacientes contaminados e irradiados internamente, para que recuerden, en los irradiados externamente no representan un riesgo radiológico. Los contaminados pueden representar un riesgo radiológico para el personal que los atiende, pero recuerden que es muy poco probable que esa radiación residual constituya un peligro. Si en caso de contaminación interna tendría que ser gamma, y en caso de contaminación externa, si tengo las precauciones universales de bioseguridad, no debería por qué afectar al personal médico. En ambos casos se debe hacer una evaluación clínica y un hemograma seriado, pero solo en los casos de irradiados externamente es importante hacer estudios de imágenes para determinar, por ejemplo, cuál es el tejido que se va a necrosar, que indefectiblemente va a ir a una dosis de 25 Gray. Y en el caso de interna, lo que es importante, las tomas de muestras para la evaluación, o sea, el hisopado nasal, la muestra de orina y si tenemos posibilidad de mediciones in vivo. Bueno, hasta aquí es el capítulo de dosimetría interna. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí tienen mis datos y mi correo por si me quieren contactar por alguna duda o pregunta. Hasta pronto.